Buenos días. Primero saludar a los compañeros concejales, miembros de las comisiones segunda y tercera, a la doctora Carolina, jefe de la Oficina Jurídica de la Administración Municipal de Guarne, al personal de apoyo del Consejo y a las personas que nos ven a esta hora a través de Facebook Live. Entonces pido a la secretaria hacer la verificación del quórum. Muy buenos días, siendo las 11:27 del día viernes 28 de febrero, damos inicio al primer debate del proyecto de acuerdo 008, el cual lo estudia la Comisión Tercera y Comisión Segunda del Presupuesto. Primero, verificación del quórum. De la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Asuntos Fiscales, honorable concejal Jefferson Arleira Cardona. Presente. Honorable concejal Rogelio Patiño Ríos. Presente. Honorable concejal John Anderson Salazar Sánchez, ausente. Honorable concejal José Avillano Gallego. Presente, secretario. Honorable concejal Freddy Rodríguez Osorio, ausente y presenta excusas. De la Comisión Tercera, Administrativa de Gobierno y Asuntos Generales, honorable concejal Julián Ochoa Rivera. Presente, secretaria. Honorable concejal Diógenes de Jesús Giraldo. Presente. Honorable concejal Baner Sánchez Cardona. Presente. Presente. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura del concepto jurídico del proyecto de acuerdo 008 del 25 de febrero de 2020, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta de personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Cuarto, lectura y presentación de ponencia del proyecto de acuerdo 008, ponente del proyecto, el honorable concejal Julián Ochoa Rivera. Quinto, lectura, discusión y aprobación en primer debate del proyecto de acuerdo 008 del 25 de febrero de 2020, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta de personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. En intervención por parte de la jefe de la Oficina Jurídica de la Administración Municipal, la doctora Carolina Osorio Gómez, y continúan los honorables concejales. Sexto, cierre de la comisión. Entonces pongo a consideración de los miembros de la Comisión Tercera la aprobación del orden del día, levantando la mano quienes así lo consideren. Tercero. 3 votos. Ahora entonces, de manera análoga, a los miembros de la Comisión Segunda, les pido entonces levantar la mano quienes aprueben el orden del día. 3 votos. Tercero, lectura del concepto jurídico del proyecto de acuerdo 008 del 25 de febrero de 2020, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta de personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Doctora Claudia, buenos días. Entonces puede hacer su intervención. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo para los honorables concejales que hacen parte de la comisión conjunta que estudió el proyecto de acuerdo, para la doctora Carolina. Un saludo también para las demás personas que nos acompañan y apoyan el consejo. Concepto jurídico del proyecto de acuerdo número 008-2020, por medio del cual se crea el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta de personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial, a lo cual me permito realizar el siguiente análisis jurídico. Primero, marco constitucional y legal. El presente proyecto plantea que el alcalde municipal, a iniciativa suya y previo acuerdo municipal, pueda crear un empleo dentro de la planta de cargos del municipio, correspondiéndole al Consejo determinar la modificación de la estructura administrativa para crear número de empleo, nivel jerárquico y categoría, todo en cumplimiento de la orden judicial emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Río Negro, Antioquia, y confirmada en segunda instancia por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Antioquia. Por tal razón, es necesario analizar el marco jurídico y constitucional de la estructura municipal y las facultades del Consejo Municipal y los alcaldes. En efecto, el capítulo 3 del título 10 de la Constitución Política de Colombia estableció el régimen municipal. En el artículo 313 dispuso lo concerniente a la facultad de los consejos, así, artículo 313, corresponde a los consejos. Sexto, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias,
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales, autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Ahora bien, el artículo 3.15 de la Constitución Política determina también las atribuciones del alcalde, dentro de las cuales están. Artículo 3.15 son atribuciones del alcalde. Séptimo, crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar los emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Por su parte, la Ley 136 de 1994, que fue modificada por la Ley 1551 de 2012, estableció las atribuciones de los consejos, así como las funciones de los alcaldes, como veremos a continuación. Artículo 32. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo segundo. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignada a estas corporaciones siempre y cuando no contraríe la Constitución y la Ley. El artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 21 de la Ley 1551 de 2012, quedó así. Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la Ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. D. En relación con la administración municipal. Numeral cuarto. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos del personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Los acuerdos que sobre este particular se expidan para facultar al alcalde no pueden exceder el monto presupuestal fijado. Para facultar al alcalde para quien, sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro tempore en los términos del artículo 209 de la Constitución Política. Ahora, y de acuerdo a la facultad para presentar el presente proyecto de acuerdo, se tiene que, en relación con los requisitos, el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 establece lo siguiente. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones, por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrá ser de iniciativa popular de acuerdo a la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos a los que se refieren los numerales segundo, tercero y sexto del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Segundo, consideraciones jurídicas. El primer aspecto a abordar en el análisis del presente proyecto de acuerdo es la competencia del alcalde municipal en cuanto a la creación de empleos y la del Consejo Municipal para modificar la estructura de la planta de personal del municipio. En este sentido, debe tenerse en cuenta que, según los artículos 3.15 de la Constitución Política y el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, es atribución única y exclusiva del alcalde municipal crear los empleos de sus dependencias, para lo cual no requeriría autorización del Consejo, pero debe observarse también que esta atribución no debe arrogársela al señor alcalde sin un acuerdo previo emitido por el Honorable Consejo Municipal que modifica la estructura de la planta de personal, todo en atención a lo establecido en los artículos 313 de la Constitución Política y 32 de la Ley 136 de 1994. Al respecto se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, en sentencia del 2002, número 01502 de agosto 1 de 2013. Consejera ponente, doctora María Claudia Rojas Lazo. Dice el fallo. Lo que se observa en el caso en estudio es que el alcalde del municipio del Roble lo que debió hacer era limitarse a presentar ante el Consejo Municipal, una vez este hubiera sido instalado, el proyecto de acuerdo de creación de los cargos de docentes, pero no expedir el decreto de creación de las plazas como tal, ya que efectivamente incurriría, como en efecto aconteció, en extralimitación de funciones, al haber usurpado la competencia de la corporación administrativa. En gracia de discusión, el alcalde estaba facultado para nombrar los docentes del municipio una vez el consejo hubiera creado las plazas de los cargos. Para el caso en estudio, la competencia de la cual hizo uso el alcalde al expedir el decreto demandado corresponde a la del numeral séptimo del artículo 313 superior, es decir, que el alcalde tenía la iniciativa para proponer el acuerdo ante el Consejo Municipal con el fin de crear,
suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Sin embargo, era el Consejo quien en últimas debía expedir el acuerdo municipal en este sentido y no el alcalde como lo hizo en el decreto 019-2000 demandado. Respecto de la distribución de competencias entre las autoridades municipales en punto al tema analizado, resulta más que ilustrativo transcribir el siguiente aparte jurisprudencial proferido por esta misma sala. Al alcalde corresponde la determinación de las plantas de personal de su despacho y de sus dependencias, lo que se manifiesta en la competencia para crear, suprimir o fusionar los empleos de la Administración Central Municipal dentro del marco estructural y funcional adoptado previamente por el Consejo. Asimismo, le corresponde fijar los sueldos del personal de la Administración Central, alcaldías, secretarías, departamentos administrativos y oficinas, etc. Es esta una distribución de competencias que, deslindando con precisión las atribuciones del Consejo y las facultades del alcalde en materia de personal, señala un marco definido de actuación para los respectivos órganos, cuyo desconocimiento origina violación de los preceptos superiores que lo delimitan, por desajuste con la regla de fondo a la cual debe sujetarse la respectiva actuación administrativa. En efecto, de los artículos 6 y 121 de la nueva Constitución, emerge el principio según el cual, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo aquello que no les está prohibido, los funcionarios públicos y las entidades de esta naturaleza solo pueden ejecutar aquello que expresamente les está mandado. Queda claro entonces, señores concejales, que si bien es atribución del señor alcalde crear los empleos de sus dependencias, esta atribución va ligada inequívocamente a la presentación y aprobación de un acuerdo municipal que determine la correspondiente en cuanto a las facultades de los consejos municipales en la materia, esto es, la determinación del marco estructural y funcional que ésta adopte. Por otro lado, en cuanto a la asignación básica del empleo que se pretende crear, esta es una atribución específica del alcalde municipal, ya que no es función ni atribución de los consejos fijar los emolumentos de los empleos de la administración municipal, tarea que solo está en cabeza del señor alcalde, de acuerdo a lo que previamente debieron establecer los consejos municipales en cuanto a la determinación de las escalas salariales. Por lo tanto, le está dado al Consejo Municipal únicamente establecer escalas salariales y no el valor o asignación básica mensual que percibirá el empleado que entre a ocupar el cargo creado. Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999, donde expresa que existe una competencia concurrente en materia de salarios de los empleados territoriales, la cual asigna responsabilidades al Congreso de la República, el presidente, los consejos y el alcalde municipal, en cada una de sus órbitas, señaló entonces la Corte Constitucional. En estos términos, para la Corte, es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así. Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, es al Gobierno Nacional a quien corresponde señalar los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y los consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dictan las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. A partir entonces de la vigencia de dicha sentencia, corresponde al Gobierno Nacional fijar el límite máximo y de reajuste de salario para los empleados públicos territoriales, límite que servirá de fundamento a los consejos municipales para fijar cada año el salario del alcalde, el personero, el contralor municipal y funcionarios de las personerías, contralorías y del mismo consejo. Por ello que cada año el Gobierno Nacional expide un decreto mediante el cual fija los límites máximos que pueden devengar los empleados públicos territoriales para que, conforme a esos límites máximos, los alcaldes y consejos expidan los respectivos actos administrativos mediante los cuales decretan al interior de cada entidad los respectivos ajustes. El Gobierno Nacional no puede decretar o fijar el salario o reajuste salarial para los empleados, sino que fija solamente límites, correspondiéndole en todo caso al alcalde con los empleados de empleados del nivel central y el Consejo con los empleados de la corporación y los organismos de control decretar los reajustes de acuerdo a su capacidad económica, sin que pueda en todo caso sobrepasar el límite máximo fijado por el Gobierno Nacional.
En materia de reajuste de los salarios de los servidores públicos territoriales, la Corte Constitucional ordenó que el reajuste de los salarios de los empleados públicos, los cuales deberán guardar proporción con el crecimiento del índice de precios al consumidor, de manera tal que no se perdiera el poder adquisitivo de los mismos. De la misma forma, el Consejo de Estado dispuso en su sección primera también lo concerniente a la asignación salarial de los empleados territoriales y resumió las facultades y competencias de los consejos municipales y los alcaldes en los siguientes términos. Dice entonces el Consejo de Estado, precisando más, debe decirse que el Consejo, al determinar la estructura de la Administración Central Municipal, puede, por ejemplo, señalar cuántas y cuáles secretarías debe tener la Administración y al elaborar el presupuesto de rentas y gastos asignar en lo que a gastos de personal se refiere las partidas globales que a cada una de las secretarías correspondan. Pero la determinación de la planta de personal de cada una de ellas y la fijación de los emolumentos o salarios de los funcionarios corresponde al alcalde, quien al hacerlo no podrá exceder por concepto de sueldos el monto total de esa reunión fijada por el Consejo en el respectivo presupuesto. Es esta una distribución de competencias que, deslindando con precisión las atribuciones del Consejo y las facultades del alcalde en materia de personal, señala un marco definitivo de actuación para los respectivos órganos, cuyo desconocimiento origina violación de los preceptos superiores que lo delimitan, por desajuste con la regla de fondo a la cual debe sujetarse la respectiva actuación administrativa. En efecto, de los artículos 6 y 121 de la Constitución emerge el principio según el cual, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo aquello que no les está prohibido, los funcionarios públicos realizarán, por la naturaleza de las entidades, solo pueden ejecutar aquello que está expresamente mandado. De este modo, la supresión de cualquier empleo de la Administración Central Municipal, excluidos los desconsejos, la Contraloría, Auditoría, Revisoría y Personería, compete exclusivamente al alcalde y el Consejo. Si se suprime uno o más cargos de la alcaldía y sus dependencias, incurre en usurpación de competencia o en extralimitación de funciones. Lo mismo sucede si el Consejo señala mediante acuerdo los salarios o emolumentos correspondientes a cada uno de los empleados de la alcaldía y sus dependencias, porque, como se ha expresado, ello es atribución propia del alcalde que le ha sido asignada por la Constitución. Hasta aquí lo que decía el Consejo de Estado. Ahora, en cuanto a la facultad que se le pretende otorgar al alcalde municipal y que se encuentra solo en cabeza de consejo, esto es, de modificar el presupuesto para poder dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 del proyecto de acuerdo, es legalmente adecuada a la norma, por cuanto el numeral 5 del artículo 3.3 de la Constitución Política determina que es atribución de los consejos municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio. Aunado a lo anterior, debo dejar claridad que el numeral 3 del artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia determina que las funciones que ejerza el alcalde municipal y que sean propias del Consejo deberán ser ejercidas pro tempore, por lo que el ejercicio de dicha facultad deberá tener un término definido. Dice el artículo 3.3, corresponde a los consejos. Tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le correspondan al Consejo. Señores concejales, de un análisis del articulado y de la exposición de motivos, se observa que la creación de este empleo dentro de la planta de personal del municipio se fundamenta en una obligación expresa que le asigna al señor alcalde una sentencia emitida por juez o autoridad competente, de la cual no le es permitido desligarse. En atención a esto, no puede el señor alcalde dar cumplimiento a lo que establece la norma en cuanto a la reforma de las plantas de empleos en las entidades del Estado, cualquiera sea su orden, ya que éstas deberán realizarse bajo los supuestos y con el cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo 228 del decreto 019 de 2012 y decreto 1227 de 2005, que al respecto señalan. Decreto 019 de 2012, artículo 228, reformas de planta de personal. Modifíquese el artículo 46 de la ley 909 de 2004, el cual quedará así. Artículo 46, reformas de la planta de personal. Las reformas de planta de personal de los empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberá motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela de la Superior de Administración Pública (SAP). El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal. Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la rama ejecutiva del Poder Público, el orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Al respecto también el decreto 1227/2005 en el artículo 95 establece: las reformas de las plantas de empleo de las entidades de la rama ejecutiva, los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidad del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo admiten. Parágrafo. Toda modificación a las plantas de empleo, de las estructuras y de los estatutos de los organismos de las entidades de la rama ejecutiva del Poder Público, el orden nacional, deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. Artículo 96. Se entiende que la modificación de una planta de empleo se está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma derivan en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de. Parágrafo primero. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de los claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. Como puede evidenciarse entonces, nos encontramos ante una situación distinta a la establecida en estas normas descritas, pero que es legal y pertinente por cuanto se trata de ser una orden judicial, la cual es de obligatorio cumplimiento. Tercero, aspecto formal del acuerdo. Del estudio del aspecto formal del proyecto de acuerdo encuentro varios puntos a tener en cuenta y que serán objeto de modificación del proyecto de acuerdo si así lo estiman los honorables concejales, que a continuación explico. A. El artículo primero del proyecto de acuerdo deberá eliminarse el segundo párrafo, es decir, el párrafo que determina la asignación salarial del empleo, que se crea en atención a lo que explique en el numeral segundo del presente concepto jurídico. B. En el artículo segundo del proyecto de acuerdo deberá establecerse un término específico para el ejercicio de esta facultad. C. Recomiendo retirar el artículo quinto del proyecto de acuerdo por cuanto es una atribución única y exclusiva al alcalde que no se debe determinar y que no deben determinar los consejos municipales. Cuarto, conclusión. El proyecto de acuerdo es legal y con las recomendaciones que esbozo en el presente concepto jurídico es viable que los honorables concejales lo sometan a discusión y aprobación o no, tanto en comisión como en plenaria. Atentamente, Claudia Milena Hoyos, asesora jurídica. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctora Claudia. Entonces, secretaria, continuamos. Cuarto, lectura y presentación de ponencia del proyecto de acuerdo 008 al 25 de febrero de 2020. Ponente del proyecto, el honorable concejal Julián Ochoa Rivera. Concejal Julián, tiene entonces usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. A continuación voy a hacer lectura de la ponencia del proyecto de acuerdo 008. Guarne, febrero 28 de 2020. Honorables concejales, Comisión Tercera Administrativa de Gobierno y Asuntos Generales. Diógenes de Jesús Giraldo Quintero, Manuel Julián Sánchez Cardona. Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, de personal Leira Cardona, Rosalía Patiño Ríos, John Anderson Salazar Sánchez, José Villano Gallego, Freddy Abelardo Rodríguez Osorio. Referencia, ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 008-2020. De acuerdo a la designación del presidente de la corporación, me permite realizar mis apreciaciones en cuanto al estudio del proyecto de acuerdo número 008-2020, por medio del cual se crea el cargo de auxiliar administrativo código 407, grado 1, en la planta del personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Al realizar una revisión del proyecto de acuerdo, me permite anunciar los hechos sucedidos para que el día de hoy se haga acatar una orden judicial. El municipio de Guarne solicitó a la Comisión Nacional de Servicio Civil, CNSC, la apertura del proceso de selección para el cargo auxiliar administrativo grado 1 del nivel asistencial. El 12 de agosto de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante acuerdo 2016-10-00-001-356, convocó a concurso de méritos para proveer un total de 24 empleos con 25 vacantes en la carrera administrativa de la alcaldía del municipio de Guarne, mediante la convocatoria 429 de 2016. La señora Lidia Marcela Betancur Arce se inscribió para concursar en el cargo de auxiliar administrativo código 40, identificado con la OPEC 34395 de la convocatoria 429 de 2016. El 11 de noviembre de 2016 y el 26 de marzo de 2019, el municipio de Guarne solicitó a la Comisión Nacional de Servicio Civil la exclusión del cargo ofertado de auxiliar administrativo con código 40, identificado con la OPEC 34395, tras observar que la alcaldía había ofertado un cargo que no le pertenecía a la alcaldía sino a la personería del municipio de Guarne, ya que no podían ofertar un cargo que no pertenecía a su planta de cargos. El 18 de junio de 2019, la Comisión Nacional de Servicio Civil
conforma la lista de elegibles, una vez agotadas todas las etapas mediante resolución 2019-2110-01-4735, en la cual la señora Betancourt Arce ocupó el primer y único puesto. El 4 de julio de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante el radicado 2019-2110-35-2391, informó la firmeza de la lista de elegibles a la Alcaldía de Guarne de la convocatoria 429 de 2016. El 15 de julio de 2019, la señora Betancourt Arce radicó oficio dirigido a la Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos del municipio, manifestando su aceptación al cargo, ante lo cual el municipio le respondió que no se procedería a realizar el nombramiento, aduciendo que se presentaron irregularidades en el proceso de convocatoria. La señora Betancourt Arce interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía del municipio de Guarne. El 17 de septiembre de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Río Negro admitió la acción de tutela informando y concediendo a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Alcaldía del municipio de Guarne un término de 2 días hábiles para dar respuesta. El 30 de septiembre, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Río Negro amparó los derechos fundamentales de la señora Betancourt Arce. El 2 de diciembre de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Río Negro concedió el amparo a los derechos tutelados de la señora Betancourt Arce, ordenando al municipio de Guarne que en el término de 48 horas realizara el nombramiento de la señora Betancourt Arce en el cargo auxiliar administrativo. El 15 de noviembre, el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil de Familia, decretó la nulidad del proceso surtido por no haberse vinculado a la Personería Municipal de Guarne, devolviendo el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Río Negro. El 2 de diciembre de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Río Negro asume nuevamente la acción de tutela y vincula a la Personería Municipal de Guarne y a la empleada que estaba ejerciendo, que aparentemente se había ofertado por parte de la Alcaldía de Guarne. El 17 de febrero de 2020, el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil y Familia, confirma la sentencia impugnada y comunica a las partes. En conclusión, se debe acatar el fallo del Tribunal Superior de Antioquia y crear el cargo auxiliar administrativo de nivel asistencial con código 407, grado 1 de carrera administrativa, para vincular a la señora Lida Marcela Betancourt Arce y hacer valer sus derechos al ocupar el primer y único puesto del concurso de méritos 429 de 2016 y dar cumplimiento al fallo judicial. La doctora Claudia Hoyos, en su concepto jurídico, da claridad de las competencias que como concejales nos competen, y dentro de estas solo se encuentra la asignación de las escalas salariales. Por tal motivo, no es procedente aprobar dentro del acuerdo la asignación salarial que se nos indica por un valor de 1.718.264 pesos. Por esto, mediante proposición, se debe eliminar el párrafo segundo del primer artículo donde se indica la asignación salarial del cargo creado. También por medio de proposición se debe establecer en el artículo segundo del proyecto de acuerdo un término específico para el ejercicio de esta facultad y retirar el artículo quinto del proyecto, ya que el envío del proyecto de acuerdo a la oficina jurídica departamental es una función exclusiva del alcalde y no debe ser determinada por el consejo. Teniendo en cuenta las proposiciones a realizar y considerando que el proyecto de acuerdo es legal, doy mi ponencia positiva y respetuosamente solicito a los honorables concejales de la Comisión Tercera Administrativa de Gobiernos y Asuntos Generales y la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales desde el primer debate al proyecto de acuerdo número 008-2020, por medio del cual se crea el cargo auxiliar administrativo código 407, grado 1, en la planta del personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial, para luego ser debatido en plenaria. Cabe anotar que no cumplirse el fallo judicial incurrirá en fraude a resolución judicial y responsabilidad penal, como lo estableció la sentencia CU 034 del 2018. Cordialmente, Julián Ochoa Rivera, concejal. Muchas gracias, concejal Julián. Entonces pongo a consideración de los miembros de la Comisión Tercera Administrativa de Gobierno y Asuntos Generales aprobar o no la ponencia que acaba de exponer el compañero Julián. Entonces, quienes lo aprueben, por favor, levantar la mano. Comisión Tercera. 3 votos. Igualmente, entonces, pongo a consideración de los miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Asuntos Fiscales aprobar o no la ponencia del concejal Julián. Entonces, quienes lo aprueben, por favor, levantar la mano. 4 votos. Continuamos
Quinto, lectura, discusión y aprobación en primer debate del proyecto de acuerdo 008 del 25 de febrero de 2020, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial e intervención por parte de la jefe jurídica de la administración municipal, la doctora Carolina Osorio Gómez, y posterior los honorables concejales. Doctora Carolina, bienvenida. Entonces, ¿puede usted hacer su intervención? Muy buenos días para todos, a los honorables concejales y demás funcionarios del Consejo Municipal. De antemano, muchas gracias por la invitación. De acuerdo al proyecto de acuerdo presentado con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial y teniendo de presente la ponencia por el honorable concejal Julián Ochoa, que fue bastante clara y concisa respecto a los hechos acontecidos, entonces voy a hacer como un breve resumen de lo que se pretende con el presente proyecto de acuerdo. Como se tiene conocimiento, mediante la convocatoria número 429 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, convocó a 24 empleos y 25 vacantes en carrera administrativa para la alcaldía del municipio de Guarne. Dentro de dicha convocatoria fueron ofertado el cargo con el código 40, identificado con la oferta pública de empleo de carrera número 34395, en el cual, después de surtido todo el proceso, se fue conformada las respectivas listas de elegibles, en la cual la señora Lida Marcela Betancur Arce queda en primer y único puesto, dado que fue la única persona que se presentó para él y cumplió con todos los requisitos en él establecidos. Sin embargo, dentro del proceso, la administración se negó a realizar el nombramiento, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de selección, dado que había solicitudes previamente realizadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para la exclusión del cargo pretendido, ya dado que no pertenecía directamente a la planta central de la administración. Sin embargo, dichas pretensiones no fueron resueltas por la comisión, por ende el cargo se encontraba vigente, así como se presentaron las listas de elegibles y se dio el respectivo proceso. En función de esto, la señorita Betancur Arce presenta la respectiva tutela, en el cual se le da el trámite legal, estableciéndose así en el último fallo, de acuerdo a la impugnación presentada por la administración municipal, en confirmar la sentencia impugnada. En este orden de ideas, de proceder a la administración el deber legal de presentar el presente proyecto de acuerdo para así proceder con el respectivo creación del cargo solicitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Entonces, pregunto si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. Bien, pueda, concejal Rogelio. Gracias, presidente. No, muy rápido, porque sé que tenemos más labores que nos ocupan hoy en el recinto, y más cuando estamos discutiendo un proyecto que es casi de orden judicial, de cumplimiento, y que dentro del marco de la responsabilidad no podemos tomar otra decisión, y teniendo en cuenta también que en el orden de meritocracia, siendo la única que se presentó, pues queda elegible a ocupar ya este cargo. Entonces no creo que no hay mucho que decir al respecto. Gracias, presidente. Con mucho gusto, concejal Rogelio. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Entonces, someto a consideración de la Comisión Tercera Administrativa de Gobierno de Asuntos Generales. Levantar la mano si hay suficiente ilustración. Presidente, un momento. Primero votemos la forma de Sí. votación. Perdón. Y creo que el concejal Julián está tramitando las proposiciones, hasta tanto Sí. no sometamos la suficiente. Sí, secretaria, muchas gracias. Entonces pregunto a los miembros de la Comisión Tercera
considerar votar el proyecto de manera global, levantando la mano quienes así lo consideren. 2 votos. Nuevamente, entonces, pongo a consideración de los miembros de la Comisión Tercera votar el proyecto de manera global, levantando la mano. 3 votos. De igual manera, entonces, los miembros de la Comisión Segunda, también le pongo en consideración votar el proyecto de manera global, levantando la mano quienes así lo consideren. 4 votos. Creo que la conoce, no nadie, pero es que sí. Por escribir, ya,
Presidente, entonces voy a dar lectura a las proposiciones presentadas. Proposición número 1, presentada por el concejal Julián Ochoa Rivera. Dice: propongo eliminar el segundo párrafo del artículo 1 del proyecto de acuerdo. La proposición fue aprobada por 7 honorables concejales, 3 de la Comisión Tercera y 4 de la Comisión Segunda del Presupuesto. Un ausente, que es el concejal Freddy Rodríguez, perteneciente a la Comisión Segunda. Proposición número 2, presentada igual forma por el concejal Julián Ochoa Rivera. Dice: propongo retirar el artículo 5 del proyecto de acuerdo por no ser esta una atribución del Consejo. De igual manera fue aprobado por 7 concejales, 3 de la Comisión Tercera y 4 de la Comisión Segunda, ausente el concejal Freddy Rodríguez, que hace parte de la Comisión Segunda del Presupuesto. Por último, la proposición número 3, de igual manera presentada por el concejal Julián Ochoa Rivera, dice: propongo modificar el artículo 2 del proyecto de acuerdo, el cual quedará así: facúltese al alcalde de Guarne para que, en cumplimiento del presente acuerdo, adelante las modificaciones al presupuesto que sean necesarias. Se concede solamente la terminación de la correspondiente vigencia. ¿Es así, concejal, o...? Yo creo que tiene un errorcito. Hasta la terminación de la correspondencia. Sí. ¿Cómo? Se concede hasta la terminación. Entonces no es así. Hay que modificarlo, presidente. Perfecto, entonces se va a modificar la proposición número 3 por una palabra. Presidente, entonces vuelvo a leer la proposición número 3. Dice: propongo modificar el artículo 2 del proyecto de acuerdo, el cual quedará así: facúltese al alcalde de Guarne para que, en cumplimiento del presente acuerdo, adelante las modificaciones al presupuesto que sean necesarias. Esta facultad se concede solamente hasta la terminación de la correspondiente vigencia fiscal 2020. De igual manera fue aprobada por 7 honorables concejales, 3 de la Comisión Tercera, 4 de la Comisión Segunda y ausente el concejal Freddy Rodríguez, que hace parte de la Comisión Segunda. Muchas gracias, secretario. Entonces, sometemos a consideración de la Comisión Tercera, a los miembros de esta comisión, la aprobación de la suficiente ilustración, levantando la mano, entonces, que lo apruebe. 3 votos. De igual manera, entonces, a los miembros de la Comisión Segunda, votar la suficiente ilustración, levantando la mano. 4 votos. Entonces, pregunto a los miembros nuevamente de la Comisión Tercera si este proyecto, de acuerdo con las proposiciones, con las modificaciones que se le han hecho, pasa a segundo debate, levantando la mano, entonces, quien lo considere. 3 votos. Nuevamente, entonces, a los miembros de la Comisión Segunda, aprobar que este proyecto, de acuerdo con sus modificaciones hechas en comisión conjunta, pase a segundo debate. 4 votos. Continuamos. Bueno, antes de cerrar la comisión, quiero recordarles que a las 2 de la tarde tenemos la posesión del personero municipal. Sexto, cierre la comisión. Muchas gracias. Entonces nos vemos más tarde.